Vamos a ver Efesios 4:8 y pasamos al 11 al 16. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es muy importante. En la vida de Cristo es muy importante, así como el crecimiento del niño en lo físico, en lo natural, porque nadie se queda niño. ¿O alguien ha visto que un niño ha llegado a los 100 años siendo niño? No creció más. Nadie, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor quiere hablarnos sobre el crecimiento espiritual. Lo que el Señor nos mostrará hoy es, primero, nos ayudará a entender su propósito y nos va a ayudar a mirar nuestro propio caso y a discernir el lugar en que nos encontramos espiritualmente. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, eso no nos hace maduros en el espíritu. Podemos llevar 200 años y no nos va, y eso no quiere que seamos maduros espiritualmente. Como en lo natural, ¿cuántas personas a temprana edad y son maduros en muchas áreas de su vida? Entonces, así mismo es en el espíritu. Amén. Vamos a mirar el primer punto, que es para examinarnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, aquí en esta escritura que leímos en Efesios, Pablo no consideraba que la iglesia de Éfeso estuviera madura todavía. Él estaba hablando a cada persona, y en este caso es a usted y a mí que nos está hablando. Él está advirtiendo a cada uno cuando dijo en Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Este crezcamos es que no nos quedemos como niños en lo físico, lo cual es imposible, lo que les decía hace un rato, sino en lo espiritual. Así como crecemos en lo físico, también en lo espiritual. ¿Y cómo logramos esto? Cada día en la presencia de Dios. Tenemos que ir cada día en la presencia de Dios. Sabemos que los niños cada día van aprendiendo y cada día van creciendo más en estatura, en conocimiento, en todo. En lo espiritual vamos nosotros. Por eso dice que cuando recibimos a Cristo en el corazón, nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Y así entonces empezamos a crecer. No vamos a crecer en este cuerpo porque pues es imposible volver al vientre de nuestra madre y volver a nacer, pero sí en lo espiritual. Recuerdo que cuando hablamos de Dios, estamos hablando en lo espiritual. Y también cuando hablamos en lo espiritual y empezamos a crecer en lo espiritual, en lo físico también vamos a empezar a ver cambios en nosotros. Amén. Entonces, permaneciendo diariamente en la presencia de Dios, leyendo su palabra, meditando en ella, ya que esta nos hace cambiar nuestra vana manera de vivir. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es un manual que el Señor nos ha dejado, unas instrucciones, unas leyes, una guía, por lo cual nosotros tenemos que basarnos para seguirlas, para poder vivir bien, en paz, en bendición. ¿Cuántos han leído la palabra y cuando la leen, que han estado en angustia y la leen, después de leerla, sienten una paz, sienten un descanso? Así es que tenemos que estar nosotros. Vamos a la presencia de Dios, le damos gracias a Dios,
Vamos a leer la palabra de Dios y seguimos hablando con Él diariamente, sin importar los problemas. Los problemas tenemos que dejárselos a Él. Esos problemas no son de nosotros. Aunque nosotros los conseguimos por nuestros errores, pedimos perdón a Dios. Y Él se encarga de aparear las cosas para ir solucionando todo. Amén. También nos dice, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Unos tienen más fe que otros. Unos, a pesar de que vemos de que hay personas en la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, que llevan 10 años, se le da más, y otras que llevan menos tiempo. Muchas veces vemos que esas que llevan menos tiempo en la iglesia se le dan más rápido las cosas que los que llevan más tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Por la fe. Pero si llevo bastante tiempo, sí. ¿Qué sacamos con ir a estudiar y si no hacemos tareas, no hacemos trabajos? Así como decíamos, a calentar puesto. No hacemos nada. Porque no vamos, llegamos a la casa, no repasamos, no investigamos. Yo tenía un profesor que decía, no se queden con lo que yo les digo. Investiguen ustedes mismos. Porque qué saco yo compararme aquí en el tablero y explicarles y ustedes no saben si les estoy diciendo la verdad o no les estoy diciendo la verdad. Ustedes lleguen a su casa y empiecen a leer. El que lo hacía, pues obviamente se volvía pilo en el estudio y pasaba. Y el que no, pues se quedaba. Y así es en la iglesia, así es en lo espiritual. Todo esto es relacionado, tiene que ver lo natural con lo espiritual. Todo tiene una relación en común. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que conocer cada día a Dios, aunque sabemos que nunca vamos a terminar de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cada día nos sorprende. Y primero que todo, porque Él es Dios. Y Él hace lo que quiere, a la hora que quiere y como quiere. Nosotros no somos nadie para decirle, Señor, haz los milagros así y así y así. Aunque hay personas que lo dicen. Si la persona se cae, eso no es de Dios. No, es que el Señor no se mueve así. Personas que dicen, no, es que el Señor no da carros, el Señor no da casas, el Señor no paga deudas. ¿Cómo me atrevo yo a decir eso? Si lo vemos cada día, estamos testificando. Amén. Dice perfecto. Miremos la definición de perfecto. Dice, en el hebreo generalmente se escribe tam o tamin, que es completo, correcto, pacífico, sano, saludable. Todo eso encierra perfecto. Ahora en el griego generalmente se dice teleios, que es también completo, maduro y encierra perfecto también. Completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanza su propósito para perfección, que alcanza su propósito para perfección. Eso es el Señor, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Cristo Jesús. Desarrollarnos, ser completos, correctos, pacíficos, sanos, maduros. Amén. El cristiano debe ser perfecto, así como Dios es perfecto. Es su plenitud infinita. Recuerden que la palabra dice el Señor que Él quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto, santo como Él es santo. Dirán, pero no, es que es imposible porque estamos en una vida de pecado. Pero si el Señor nos está diciendo que seamos santos como Él es santo, que lleguemos a esa perfección de Cristo Jesús, es porque lo podemos hacer. Yo siempre digo, aquí vamos a llegar, digamos que a un 90% o si quiere a algún 99%. Cada día vamos a estar perfeccionando cualquier área de nuestra vida. Cuando nosotros estemos allá frente a Dios, ante el tribunal, ante allá la presencia de Dios, ahí vamos a decir, alcanzamos al 100% la perfección. Cuando nosotros, la palabra dice que el que robe, no robe más, sino que trabaje y ayude al que no tiene, al necesitado. Si yo soy ladrón y dejo de ser ladrón, estoy perfeccionando esa área de mi vida. Si soy mentiroso,
y dejo de decir mentiras, entonces no soy ladrón y ya no soy mentiroso. Estoy perfeccionando otra área de mi vida. Ya son 2 áreas de mi vida que estoy perfeccionando, ¿o no? Y así sucesivamente. Vamos corrigiéndonos cada día a medida que vamos entrando en el Señor. De ese modo, un hombre puede ser perfecto ante el Señor, pero hay nuevas alturas a las que debe aspirar cada persona. En esta vida nunca alcanzará la perfección absoluta. Una persona cuyo corazón y vida están plenamente dedicados a la oración a Dios y a su servicio, es decir, a la meta del crecimiento permanente en la gracia y el conocimiento y la práctica de la verdad espiritual. Cada día tenemos que estar ahí metidos en el Señor. Cada día, es que es importante. Yo no he visto o lo podemos ver cuando los niños sufren de desnutrición. ¿Cómo es el crecimiento de esos niños? Muy malo y muy demorado en crecer. Pero cuando el niño es bien alimentado, por ejemplo, bien alimentado, porque yo no estoy gordo, eso es bien alimentado, que es diferente. Amén. Vemos que el crecimiento de los niños desnutridos es demorado y el aprendizaje también deficiente. Pero y así es en la vida del cristiano. Cuando no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nuestro crecimiento no va para ningún lado. Ahora, nuestra salvación no es por venir a la iglesia. Nuestra salvación no es por cuántos años haya durado usted en la iglesia. Nuestra salvación se encuentra, la logramos, es cómo nos comportamos, cómo hacemos la voluntad de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ahí, que es necesario reunirnos y congregarnos, venir a la iglesia, sí. Que es una obligación, diría yo, que sí. Porque si usted no va a estudiar, si usted no va a un colegio, a una escuela, nunca va a aprender. Nunca va a aprender. Y usted dirá, puedo estudiar en mi casa. ¿Y quién le va a enseñar? ¿Quién le va a corregir? ¿Quién lo va a guiar? ¿Quién lo va a instruir? Para eso el Señor dejó pastores, profetas, maestros. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vemos que una medida de experiencia al cooperar con el Espíritu Santo, hemos alcanzado la perfección cristiana. Y ya no es un niño en Cristo, ocupado con los hechos y las prácticas rudimentarias del mundo. Un hombre perfecto a la vista de Dios es uno que ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera de él. En cualquier momento dado es un cristiano maduro, completamente dedicado a Dios, y quien, aunque todavía tiene debilidades de vencer, sigue adelante al blanco de la elevada vocación de Dios en Cristo Jesús. Todos estamos llamados a un servicio. Todos, sin excepción de personas, porque el Señor no hace excepción de personas. Y mírese su cuerpo. ¿A usted le sobra algo? ¿Le sobra algo de su cuerpo? Todo perfecto, ¿cierto? Así somos nosotros. Si nosotros venimos solamente a escuchar palabra, está bien, pero ¿estamos completando la obra de Dios? No lo estamos haciendo, porque nos estamos oyendo, llenando de conocimiento, pero no estamos compartiendo lo que estamos conociendo, no estamos sirviéndole a Dios. ¿Cómo servimos? Aquí en la iglesia, afuera, llevando su palabra, también afuera ayudando al necesitado. Amén. Sirviendo, hay muchas áreas en las que el cristiano tiene que servir y servirle a Dios, porque no le está sirviendo a la persona. Usted no está sirviendo a la persona directamente, le está sirviendo a Dios directamente e indirectamente a esa persona. En lo cristiano cambiamos ese término que dice directamente le sirve, indirectamente no. Ahí estamos cambiando eso. Pablo está hablando acerca del crecimiento espiritual, de alcanzar una madurez espiritual. Dios quiere que crezcamos. Iglesia, Dios quiere que crezcamos. Voy a leer rápido porque yo quiero terminar este tema hoy para no dejarlo
incompleto. Amén. Vamos a ver que en la niñez tenemos que pasar por una etapa de la lactancia. Primera de Pedro 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otra traducción, en la palabra de Dios para todos dice: entonces no hagan ningún mal, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni se maldigan unos a otros. Sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor. Aquí lo bueno que es el Señor, arriba lo leíamos, la benignidad del Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que dejemos todo eso. Eso se ve ¿en dónde? Afuera, en el mundo, en lo secular. Que se ven, que se maldicen unos a otros. Las personas son envidiosas, son egoístas. Eso tenemos que dejarlo a medida que crecemos. Por eso venimos a la iglesia, a aprender de eso, a aprender cómo dejar de hacerlo. No, aquí aprendemos, el Señor nos enseña que sin importar si me saludaron, si no me saludaron, no importa. Yo por eso no voy a dejar de ir a la iglesia. Si el pastor me miró, si el pastor no me miró, no voy a dejar de ir a la iglesia. Porque yo no voy por el pastor, yo voy es porque amo al Señor. Yo voy es a alimentarme de lo que dice el Señor. Amén. Aquí en el libro de Pedro, el Señor nos habla acerca de los cristianos recién nacidos. Nadie nace siendo adulto en el ámbito natural o físico. Nadie. De la misma manera, nadie nace como un cristiano adulto. Todos tenemos que empezar, nos enseñan a leer la Biblia, cómo orar, cómo pedirle al Señor, cómo comportarnos. O sea, nos enseñan. Y cuando un niño nace, la mamá y el papá, ¿qué le enseñan a hacer? Empiezan a enseñarle cómo tomar el biberón, el pecho, cómo caminar, cómo empezar a hablar, cómo decir mamá, papá, en fin, todo. Es un bebé. Así estamos nosotros acá. Nosotros cuando venimos, nacimos de nuevo, venimos a la iglesia a eso, a que el Señor nos enseñe. Amén. Los bebés no saben nada. Ellos no pueden hacer nada por sí solos. Y en lo cristiano, a pesar de que nosotros venimos, decimos nosotros porque todos venimos de otro tipo de enseñanza, ¿sí? Una enseñanza que es errónea. ¿Podemos llamarla leche adulterada? Sí, podemos llamarla leche adulterada. Por eso dice la palabra que deseemos como niños con ansia la leche no adulterada, que es la sana palabra, la sana doctrina, donde se hable la palabra de Dios y se cumple la palabra de Dios. Y yo creo que aquí lo hemos visto. Yo creo no, estoy seguro, porque lo acabamos de ver y lo hemos visto años atrás, cómo el Señor respalda su palabra. Ahí estamos juzgando y estamos diciendo, esa sí es leche no adulterada. Y esa es la que tenemos que buscar. Y más los niños, las personas nuevas en Cristo Jesús. Y si hay personas antiguas también, no importa el tiempo, que se sienten, que están así, no importa, vuelvan a tomar de esa leche. Se van a volver a nutrir, van a empezar otra vez. Empecemos nuevamente, amén. La inocencia. De la lactancia pasamos a la inocencia. Lo primero que lo que le atrae de un bebé es su inocencia. A todos, ¿cierto? Uno ve un bebé y dice, tan inocente niño, tan lindo, y lo cosea y lo chocholea y todo, y por su inocencia. Nadie piensa en un bebé como alguien con un pasado, ¿cierto? Porque sabemos que nace, es un bebé, no tiene pasado, no tiene maldad, no tiene pecado, no tiene malos pensamientos, nada, apenas cuando nace empieza a labrarse su camino. Entonces, cuando nosotros
nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor borra nuestro pasado. Por eso ustedes, nadie puede permitir que alguien nos juzgue por lo que usted era. Porque si usted realmente recibió a Cristo en su corazón, si realmente se cree que nació de nuevo, usted ya no tiene pasado. Su pasado fue borrado. Fue hecho nueva criatura. Y lo nuevo, nuevo es. No está maquillado. Amén. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, esta nueva criatura pasaría a ser nueva creación. Dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Aun cuando la inocencia hace parte de la etapa de la lactancia del cristianismo, no la deberíamos de perder durante toda la vida cristiana. Y tampoco en lo natural. Deberíamos de mantenerla por la sencilla razón de que si no lo hacemos, caeremos bajo la condenación del diablo y seremos derrotados en nuestra vida espiritual. Un recién nacido en el espíritu o convertido es simplemente lleno de fe. Cuando usted nace de nuevo, el Señor automáticamente lo llena a usted de fe. Pero está en usted en cómo desarrolla esa fe. Amén. Y está dispuesto para aprender. Así es como deberíamos permanecer aun cuando estamos maduros, o digamos ser maduros en el espíritu. Siempre tener ese espíritu enseñable. Sin embargo, al crecer espiritualmente, ojo con esto, llegamos a un lugar o a un punto donde creemos saberlo todo. Y ojo con esas personas que dicen que yo ya lo sé, y yo me lo sé, y yo sé más que usted. Porque en el Señor nadie sabe más que nadie. Si estamos en el Señor, porque si no, podemos nacer de nuevo, pero si no estamos en Él, como hablábamos anteriormente, no podemos saberlo. Con una actitud que decimos o pensamos, esta persona, ¿qué nos puede enseñar? Usted no nos puede enseñar. Por ejemplo, las personas mayores, ¿qué se va a dejar de enseñar de una persona joven? Si ellos han vivido toda la vida, ellos tienen más experiencia. Ellos deberían de decir eso, pero tampoco pueden decirlo, porque si no están en el Señor, tienen que dejarse enseñar. Por más adulto, claro, nosotros tenemos que enseñarles con respeto, como dice la palabra. Amén. Esas personas con esa actitud, nadie las va a poder ayudar. Nadie, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios las puede ayudar. Tenemos que conservar el espíritu abierto y enseñable, inocente ante Dios y ante los hombres que llevan una buena palabra. Amén. Que les va a llevar una buena doctrina, una buena enseñanza, que les van a impartir la leche no adulterada. Ahí tenemos que tener ese espíritu humilde, enseñable. Mientras tanto no. Amén. La ignorancia. Al observar a los bebés vemos o notamos que ellos parecen o creen saberlo todo. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo lo que cogen con las manos es para llevárselo a la boca, ¿o no? ¿Se han visto los bebés que todo lo van cogiendo y todo? Entonces, a medida que van creciendo y van gateando y van encontrando cosas, todo es sin miedo. ¿Pero por qué? Porque hay ignorancia en ellos, porque ellos todavía no están captando bien. Apenas se les está enseñando a decir qué es bueno y qué no es bueno. Y a pesar de que uno se lo diga, pasan los tiempos, los días, y siguen cometiendo el mismo error. ¿Cierto? Usted le puede decir a un bebé 10 veces no coja eso, y él las 10 veces lo va a hacer.
Entonces, los bebés son ignorantes en ese sentido. Ellos no saben lo que debe ir a la boca y que no. Ellos pueden ver un tarro de veneno y se lo pueden tomar. Así tenga la calavera ahí y diga peligro. Pero nosotros ya grandes sabemos, tenemos la precaución de que dice no. Sabemos, tenemos que salir de esa ignorancia. Salir de la ignorancia. Vuelvo y digo yo, sin ofender a nadie, hemos venido de una enseñanza diferente, errónea. Tenemos que en Cristo Jesús, cuando estamos en la sana doctrina, una buena palabra, salimos de esa ignorancia. A muchos les cuesta y a otros no. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos ahí, viendo, saliendo de eso. Veamos qué dice, recordemos Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que lleguemos todos a la misma unidad, en ese mismo sentir. Recordemos que el Espíritu Santo es uno solo. Y todos, cuando tenemos el mismo Espíritu, nos vamos a mover todos en ese mismo sentir. No vamos a empezar a criticar esto sí, esto no. No, porque el Espíritu Santo habla, que le revela a unas personas ciertas cosas, pero al final es como las traducciones de la palabra. Al final dicen lo mismo, encierran lo mismo, nos va a hablar lo mismo. Amén. Tenemos que tener cuidado porque hay libros que pueden tener textos bíblicos, pero fuera de contexto. Recordemos que el diablo tentó a Jesús ¿con qué? Con la palabra, pero lo hizo fuera de contexto. Recordemos que a Cristo Jesús Satanás lo tentó siempre diciéndole palabra y citándole textos bíblicos, no diciéndole, recuerde que Pedro decía en capítulo tal, versículo tal cosa, no, pero sí le hablaba la palabra. Y Jesús ¿cómo le respondía? También con la palabra. Entonces tenemos que tener cuidado con esa clase de libros, experimentar y saber. Si no estamos seguros de lo que vamos a leer, es mejor no leerlo. El diablo nos pone la cascarita. Ahí nos pone la cáscara para caer. Y vuelvo y digo, podrán ser buenos libros y podrán tener textos bíblicos, pero fuera de contexto. Si uno quiere envenenar, bueno, voy a decirlo, si usted quiere envenenar un perro o un animal, un perro, llamémoslo así, usted no le va a dar el veneno directamente. Y si se lo da, ¿el perro se lo come? El perro no se lo come, ¿cierto? Tiene que darle un buen pedazo de carne, envolvérselo ahí y dárselo a que se lo coma. O un pan. Y se lo va a comer. Así es Satanás. Él nos va a maquillar con textos bíblicos, con palabra de Dios. Pero detrás ¿qué viene? El anzuelo para hacernos caer. Entonces tenemos que dejar esa ignorancia que es estando en la presencia de Dios, aprendiendo palabra, venir a congregarse, crecer cada día. De ustedes, de cada uno de ustedes depende cómo va a ser su crecimiento espiritual. Amén. Vamos a ver la parte de la irritabilidad. Los bebés son muy consentidos, son muy mimados, y cuando son así se vuelven muy irritables también, ¿o no? Por ejemplo, es muy fácil acostumbrarlos a ciertas cosas. Cuando se van a dormir, a ponerle la luz de tal no sé qué, tanta claridad, más oscuro, más claro, mediano, a cantarles, a alzarlos para que se duerman, a ponerles el biberón o el pecho para que se duerman, y después que no lo haga, ¿qué pasa? Le hacen berrinche, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar, nosotros venimos acostumbrados a quizás que nos traten de una manera, pero en el Señor quiere que todo sea recto. El Señor quiere que nosotros nos despertemos, que salgamos de esa ignorancia en la que veníamos, y nos irritamos cuando el pastor o el líder o algún hermano de la congregación nos llama la atención por algo, o nos dice, ay, mira tal cosa, de una vez explotamos. De una vez yo no vuelvo allá, la pastora me miró mal, el pastor me miró mal,
Ay, Julanito no me saludó, Julanito sí me saludó. Pasó por encima y me tumbó. Yo no vuelvo. Allá no, eso no. ¿Ustedes creen que eso está bien? Ustedes cuando estaban estudiando en la escuela, cuando su profesor los regañaba, yo no alcancé a esa época, pero sí escuché que daban regla y en algunas partes el palito de rosa seco y les daban duro. ¿Cuántos dejaron de ir al colegio por eso? Ninguno, ¿cierto? Antes, al contrario, la mamá los cogía y venga, papito, vaya que el profesor le dé más duro. ¿Por qué? Así es. Y nosotros no podíamos decir nada. El Señor quiere eso, que cambiemos eso, que dejemos de ser irritables en todo. Amén. El Salmo 131:2 dice: en verdad que me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Y también habla de Isaac. Del Salmos habla de David, cuando él estaba mal, atribulado. Decía, como un niño destetado, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Así, desprendida, pero también deseosa de la palabra de Dios, deseosa de la presencia del Señor, deseosa de saber más de Él, de que el Señor lo consienta y lo mime. Amén. En Génesis 20, capítulo 21, versículo 8, nos va a hablar de Isaac, sobre cuando el papá, el padre, lo destetó. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dirá, pero ¿qué viene en la colación esto con nosotros? ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque nosotros, el día que el Espíritu Santo nos revela que ya dejamos de ser niños, tenemos que estar gozosos. ¿Sabe por qué? Porque ya no estamos dependiendo de que Julanito ore por mí, la pastora ore por mí, el líder ore por mí, en fin, todo para mí, todo para mí, todo para mí. No quiero decir con esto que aún maduros no necesitemos de nuestros pastores o nuestros líderes. Los vamos a necesitar, claro. ¿O quién de ustedes que tenga a su papá y su mamá viva no necesitan de ellos? Todos. Entonces él hizo fiesta porque ya era un niño, ya pasó de su bebé a ser niño. Amén. Entonces vamos a ver qué dice pasar ya a la niñez. En Efesios 4:14 dice: para que ya no sean niños fluctuantes. Pablo está hablando de niños espirituales. Él escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, y ahí él estaba hablando más o menos como a 12 hombres. Cuando Pablo dijo, para que no seamos niños, él estaba pidiéndoles a ellos que no fueran más niños espirituales, que no se comportaran como tales, sino que crecieran. Amén. Entonces aquí hoy también nos está hablando a nosotros. Algunos, por eso decía al iniciar, algunos se van a ver identificados. Cada uno examínese. Cada uno examínese. No importa si llegó hoy, no importa si llegó hace 20 años, si llegó hace 30 años, no importa. Examínese. La palabra de Dios es para todos. Y todos fallamos en algún área de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos corrijamos. Amén. Las características de la niñez espiritual son similares a la de la niñez física en cuanto a su desarrollo. Como por ejemplo la inconstancia. A los niños no podemos delegarles responsabilidades. ¿O sí? Quizás sí, quizás no. Dijeron por acá, depende. Pero si le delegamos una responsabilidad a un niño, puede que la haga en el momento, pero ¿la va a terminar? No. ¿Por qué? Porque es un niño y él se va a entretener jugando. Si está, por ejemplo, lavando la loza y está preciso prendiendo el televisor y vio un programa, él la va a dejar ahí a medias. Y aparentemente terminó de lavar la loza, pero vaya a revisarle los platos, los vasos, las cucharas, a ver cómo quedaron. Mal. Entonces, ¿se puede delegar funciones a un niño? No. Tiene que esperar, pasar un proceso, ¿cierto? Que le pueda
para poder ser confiable, darle las cosas y tiene una responsabilidad confiable en la cual se pueda confiar. La curiosidad, los niños son bastante curiosos, ¿o no? Y hasta nosotros también somos curiosos, ¿o no? ¿Quién no ha sido curioso cuando de pronto ven que llegan con un paquete a la casa? Los niños ven llegar a alguien con un paquete a la casa y de una vez es a mirar qué hay ahí. Y usted le puede decir, no mire, prohibido mirar. Y él va y dice, sí, pero él dice, por fuera no miro, pero por dentro sí voy a mirar. Entonces, dígale usted al niño eso. Y él se va a abstener un momento, pero la curiosidad va a estar siempre ahí. La curiosidad es la característica de un niño, y en lo físico y en lo espiritual. Y nosotros tenemos que tener cuidado con la curiosidad en la iglesia. No estarnos metiendo en la vida de nadie. No estar hablando mal de nadie. Si hay dos personas hablando, no tiene por qué estar tratando de escuchar lo que dicen. No le interesa. Al menos que le digan, Pepito Pérez, venga, únase al parche. Pero si vemos a alguien que está hablando, dos personas hablando, siempre nos pica la curiosidad. ¿De qué estarán hablando? ¿Estarán hablando de mí? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué será? Entonces, no podemos, tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Locuacidad. ¿Saben qué es locuacidad? Tendencia de algunas personas de hablar mucho o demasiado. ¿Y los niños qué son? ¿No han visto personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y puntos suspensivos? Así son los niños y así son los cristianos en la etapa de la niñez. Hablan y hablan, pastora, hice, no hice, me hicieron, no me hicieron, me voy a hacer, voy a comprar, voy a hacer lo otro, y bueno, ahora un niño póngalo usted a hablar a ver, se sentó en la palabra y no hay quien lo pare. Y hay niños que se para uno ya, y espere papito que vaya allá, se ponen bravos. Niños de esa talla, que si uno se va y no les pone cuidado, se ponen bravos. Entonces, así son, y cuando las personas hablan demasiado, caen en 3 errores. Vamos a ver Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. Siempre se va a cometer un error ahí, por eso hay que tener cuidado. Eclesiastés 5:3 dice, y de la multitud de las palabras, la voz del necio la voz del necio. Necesitamos aprender a callar. Un niño nunca sabe cómo hacerlo. Siempre está ahí balbuceando, diciendo cualquier cosa, lo que se les ocurra. A los niños se les ocurren muchas cosas. Y así son los niños en lo espiritual. Y está bien preguntar y aprender, pero cuando son cosas para edificación, no simplemente por preguntar. Amén. Así como los niños naturales o espirituales no saben el valor del silencio, y necesitamos cuidar lo que decimos. Lo que habla todo el tiempo usualmente son culpables por lo menos de 3 pecados, como les decía ahora: el hablar maligno, el hablar vano y el hablar necio. El hablar maligno es hablar acerca o discutir las faltas de los errores de alguien que no está presente. Y vemos muchas personas en eso, y quizás caemos en ese error. El hablar vano, siempre están hablando de ellos mismos, lo que han hecho, lo que van a hacer, lo que dejaron de hacer y en dónde han estado. En fin, bueno, todo lo que ellos quieran de sí mismos. Están hablando siempre de ellos. Si podemos ser lo suficiente humildes como para someternos, Dios podrá usarnos. Dios siempre va a estar querer usarnos, pero si somos humildes. Ahora, el hablar necio.
hablando de cosas que no son provechosas, que no edifican en la vida, y mucho menos en la vida espiritual. Siempre tenemos que estar hablando cosas que nos animen, no contarle los problemas del uno al otro, pero para el otro decirle: ay, si supiera que el problema mío es más grande que el suyo, sentémonos a llorar los dos, porque ¿qué? No, si alguien le cuenta un problema, anímelo, ore por él, levántelo, dele palabra. Por eso es importante ir a la presencia de Dios todos los días, leer su palabra, escudriñarla, meditar día y noche, como dice la palabra. Amén. Bueno, la gloria para Dios. Efesios capítulo 5 versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En la versión de Palabra de Dios para Todos dice: tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no convienen, más bien den gracias a Dios. Entonces tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que empezar a madurar en ese sentido. Amén. Tenemos que tener cuidado, porque eso nos puede impedir el crecimiento espiritual. ¿Está bien hablar de otras cosas? Claro, es que está bien, pero saber de qué vamos a hablar y en qué momento las vamos a hablar, porque no todo momento se puede hablar cosas que no son. Por ejemplo, aquí en la prédica no podemos empezar a estar en la prédica y ponernos a hablar de un partido de fútbol, o de un jugador, o de un político. No podemos. Hay tiempo para todo. La palabra dice que hay tiempo para reír, para llorar, para todo. Amén. Ahora vamos a ver la madurez. Y son muchas las características también de la etapa de la madurez espiritual. Y vamos a ver 3 de ellas. La primera es estimar de poco valor las cosas terrenales. Estimar de poco valor las cosas terrenales. No me malinterpretan con eso. Porque tenemos que valorar las cosas, sí, porque con cuánto esfuerzo las hemos conseguido, pero eso no puede ser lo primordial en su vida. Eso no puede ser el primer lugar, que ocupe el primer lugar en su vida. La segunda es morir a la desaprobación o a la alabanza. Ya ahorita las explicamos. La otra es habilidad para reconocer a Dios obrando. Y vamos a ver lo que es el estimar en poco las cosas terrenales. Hebreos capítulo 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. En otra versión dice: por la fe cuando Moisés creció rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Él prefirió sufrir por el Mesías, por Cristo Jesús, por Dios. Él prefirió, ¿por qué? Porque sabía que después de esta vida vienen cosas mejores, y que de todos modos en esta vida, en esta tierra, estando con Dios, vamos a tener mucho mayor gozo que las cosas que nos dan, que nos pueden proveer las cosas terrenales. Que tengo una casa, una mansión, gloria a Dios. Pero si tienes a Dios, Dios te va a llenar más que tu casa, porque va a llegar el momento, la gloria para el Señor, va a llegar el momento en que vas a estar solo en tu casa, y si no hay quien te acompañe, vas a sentir la soledad. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve tener el mejor carro? Mejor dicho, un avión, el superavión, el superjet, y si no tienes con quién disfrutarlo, ¿de qué te sirve? Pero si tú tienes a tu corazón a Dios, y en el primer lugar lo puedes disfrutar, así sea solo, porque te vas a gozar en el Señor. Amén. Moisés decidió rechazar. Si vamos a ver, Egipto
Es tipo y sombra del mundo que vivimos hoy en día. ¿Qué ofrecía Egipto? Placeres de la carne. ¿Qué veían? Muchas cosas. Le daban mucho honor al hombre, mucho libertinaje, mucha laxivia. Había mucho pecado. Pero sabemos que en todos esos lugares, ¿quién no fue allá y se gozó en esos lugares? Todos. Yo me gozaba. Inclusive yo ni salía de allá. Y cuando salía, mi corazón quedaba vacío. Porque tenía llenura, pero de presencia de personas, mas no tenía la llenura del Espíritu Santo de Dios, que es la que tengo hoy en día. Y hoy en día no me importa si tomo, si bailo, si escucho música del mundo, no me importa, porque eso no es mi prioridad. Y cada vez que nosotros crecemos en el Señor, el Espíritu Santo nos va redarguyendo y va haciendo que dejemos esas cosas. Ya eso no pasa a ser el primer lugar en nuestra vida. Anteriormente sí, y yo no peleo con eso y no voy a contradecir a nadie. Pero cuando estamos en Cristo, tienen que voltearse los papeles. Nuestra primera prioridad tiene que ser Dios. Buscarlo en todo lugar, donde estemos, en la casa, en la iglesia, en donde estemos, en el carro, si vamos viajando, en el avión. Ahí vamos a estar buscando de Dios, amén. Dios quiere prosperar a sus hijos. Él nos cuida. Él quiere que nosotros tengamos buenas cosas en la vida. Así como el que trabaja en lo secular y se preocupa por su trabajo. Los papás que se preocupan por su trabajo, sea de escasos recursos o sea alto, se preocupa por trabajar y por darle lo mejor a sus hijos. Pero no se preocupa por saber si está bien, si le pasa algo, cómo le fue en el colegio, en la universidad. Simplemente se preocupa por trabajar y darle plata. ¿Qué necesita? Los que tienen poder adquisitivo, el mejor carro, la mejor plata. ¿Pero eso es todo? No. Quizás el que tiene escasos recursos, dale el mejor, se esfuerza por darle el mejor colegio a su hijo. La educación es buena. Claro que sí, es buena. Pero no lo es todo tampoco. Porque ¿de qué sirve una persona saber muchas cosas si no tiene el amor de su familia? Si vive solo, de nada le sirve. Pero el Señor quiere lo contrario. Él nos quiere bendecir, pero también que nosotros estemos conectados con Él a toda hora. Él está pendiente las 24 horas del día, 24/7, 365 días del año, esperando que nosotros vayamos a Él. Él está ahí y Él quiere prosperarnos. Él quiere que tengamos así, Él quiere que nosotros tengamos ese mejor avión, esa buena casa, el mejor carro, la mejor empresa, el mejor pago, todo lo que usted puede ver allá en lo secular, pero que lo tengamos en paz y que lo tengamos a Él, que nuestra prioridad sea Él y no sea el dinero. El esclavo, nosotros tenemos que volver esclavos es al dinero, no nosotros volvernos esclavos al dinero. El dinero tiene que pasar a ser parte de nuestras vidas. Él es el que tiene que seguirnos a todo lado, no nosotros a Él. Amén. Dice Isaías 1:19: si quisieres y oyeres si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán las riquezas del país. Pero ¿cómo se logra eso? Creciendo espiritualmente, pasando, porque usted no le puede dar, dele 10,000 pesos, 5,000 pesos a un niño, a un bebé. ¿Qué va a hacer con él? Él los va a echar a la boca. ¿Y qué va a pasar? Le van a llenar la boca de infecciones. A un niño, ¿qué va a hacer con un niño con 5,000 pesos? ¿Y eso es provechoso? Y el Señor, ¿ustedes creen que el Señor nos va a dar eso cuando somos bebés? Cuando somos niños, ¿nos va a dar todo lo que Él quiere? No, nos va a dar cuando estamos en lo espiritual, crecidos, maduros, que sabemos lo que queremos y para dónde queremos. Vamos a tener eso por poco. Amén.
Dice tercera de Juan 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el Señor está hablando de prosperidad financiera, material, física y espiritual. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es prosperidad material. Y que tengas salud, es prosperidad física. Así como prospera tu alma, eso es prosperidad espiritual. Próspero. ¿Quieres ser próspero? Empiece por tu alma. Empiece por tu alma, prosperar esa fe que el Señor le ha dado, esa medida de fe, amén. Veamos la otra, que es muerte a la desaprobación o a la alabanza. Primera de Corintios 4, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo había crecido tanto en gracia que finalmente buscaba solamente entregarse al Señor. A él no le afectaba lo que los otros pensaran de él. Él no era esclavo de nadie. Eso no era una dependencia carnal, sino una dignidad santa. Y eso es lo que debemos también buscar nosotros. La ley del amor lo gobernaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar, que la ley del amor de Dios nos gobierne a nosotros, gobierne nuestra vida. Cuando la ley del amor nos gobierna, no nos va a importar absolutamente nada lo que digan. Si hice las cosas bien, las hice para bien, y de Él es de recibir la recompensa. Así al hombre no le guste, a mí ya no me va a importar. Pero cuando soy niño y me ponen a hacer algo y lo hice mal o lo hice bien, recibí alabanza o no la recibí, ahí sí me va a afectar porque nadie me tuvo en cuenta. Tenemos que morir a todo eso. La habilidad de reconocer a Dios obrando es cuando vemos el mover del Señor. Por ejemplo, aquí en los testimonios, en nuestras vidas, veamos qué hizo el Señor antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, y después veámonos el antes y el después. Todo lo que ha cambiado, sea poco o sea mucho, el Señor está obrando en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a esa madurez espiritual, lo reconocemos, así sea en lo más mínimo. Cuando estamos niños, decimos, así el Señor nos ponga las cosas, nos dé la bendición, vamos a decir, el Señor no está obrando en mi vida, el Señor no me quiere, el Señor ya no me escucha. Eso es inmadurez espiritual. Pero cuando estamos maduros en el espíritu, vamos a decir, Señor, eso es tuyo. A reconocer cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas son de Satanás. Porque Satanás sabe cuando viene la bendición y él se atraviesa y la maquilla. Muchas veces la maquilla y le pone a usted que reciba eso que aparentemente es la bendición que usted estaba esperando. Y muchas veces se la frena. Y empieza el no maduro a decir, pero ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Llevo 200 años en la iglesia y no se me ha dado. ¿Por qué, Señor? Y mire, Julanito lleva apenas 2 días y mire todo lo que le ha pasado. No. Cuando estamos maduros en el espíritu, aprendemos a tener discernimiento. Uno de esos ejemplos es José. José tuvo un sueño. Soñó que unos racimos, unos manojos se inclinaban ante él, y la interpretación era el papá, la mamá y sus hermanos, y él lo contó a su familia normal, y empezaron a cogerle envidia sus hermanos, y él fue creciendo con eso, pero él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Un momento a otro su papá lo mandó a que estuviera pendiente de sus hermanos,
que mirara cómo estaba. Sus hermanos lo cogieron, lo metieron a una cisterna. ¿Será que José se puso a renegar, a maldecir en ese momento? Claro, es normal. Uy, pero ¿por qué mis hermanos me hacen esto? Pero él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios tenía un propósito para él. Él ya estaba creciendo, a pesar de que era un niño, estaba crecido en el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos mantenían. Recordemos que ellos presentaban holocaustos a Jehová por todo. Mantenían orando, pendientes de la mano de Dios. Y a pesar de que era un niño, estaba crecido espiritualmente, maduro en el espíritu. Hasta que pasaron unos mercaderes y se lo vendieron y se lo llevaron para Egipto. Y allá en Egipto, ¿qué pasó? Allá lo metieron a una cárcel después de la esclavitud. ¿Quién se va a aguantar que alguien lo contrate y dure un año, dos, bueno, no vamos tan lejos, un mes y no le pague su salario? ¿Quién se aguanta eso? Bueno, el primer mes llegó, bueno, no tiene el dos, pero se va a completar el segundo mes y sin recibir quincena empiezan a renegar, a hablar mal del trabajo, a buscar para dónde irse, de su jefe o no. Eso es normal en lo natural. En el mundo natural eso es normal, pero en Cristo Jesús no. Eso tiene que pasar a ser anormal cuando uno se queja. Le resumo. Pasó por la cárcel. Le declaró el sueño a los coperos del faraón. Les dijo: cuando salgan de aquí, ténganme en cuenta. Duró 2 años más preso. Y 2 años preso. Después de decirle yo al copero: oiga, ténganme en cuenta y me olviden, de una vez reniego. Y de una vez dejo y salgo. Pero ¿cuál Dios? Si fuera Dios, yo dije en una ocasión, si ese man existiera, yo no estaría jodido. ¿Por qué lo dije? Primero, porque no había conocido a Dios. Y me imagino que José, diciendo eso, conociendo a Dios, sería un inmaduro. Pero vemos en la palabra que no lo relató. Hasta que llegó y cumplió los 2 años y el Señor lo sacó, reduciendo todo. Después de que el Señor lo sacó de ahí, ¿lo puso en qué lugar? A ser el segundo hombre de confianza. Digamos que el vicepresidente de esa nación. Después del faraón. El faraón lo entregó después de pasar por el vituperio, el desprecio de su familia, la esclavitud, la cárcel, el menosprecio. ¿En dónde lo puso el Señor? En lugares altos. José, ¿qué dijo? En Génesis capítulo 45, 5, 7 dice: ahora pues, cuando los hermanos se le presentaron, después de que hubo hambruna, él tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, de decirle: ahora es el momento de yo desquitarme, es el momento de hacerles pagar todo lo que me hicieron sufrir a mí. Eso lo hace una persona inmadura. Pero la persona madura, ¿qué hace? ¿Qué pasó? ¿Usted me hizo daño a mí? ¿Cuándo? ¿Verdad? Ve, yo no me di cuenta. No, tranquilo, deje así. Pero si es una persona madura, como decíamos antes, el que me la hace, me la paga. Y ojalá 2 veces. Y mayor, que le duela. Esa sí me la voy a desquitar. Veamos qué dice Génesis capítulo 45, 5, 7. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Se da cuenta? Él sabía que ese era un propósito. Es normal que nosotros nos quejemos, es normal, pero ojo hasta qué medida nos vamos a quejar. Porque si yo me machuco, claro, voy a decir: ay, Dios, me dolió. Yo no voy a decir: no, yo soy berraco y no me duele porque soy maduro en la carne, en el espíritu, y no me va a doler. No, es normal. Pero tenemos que acordarnos que hay un Dios, que tenemos un Padre que está pendiente de todos nosotros. Amén. Mis amados, cuando vean a Dios obrando, gloria a Dios, cuando vean a Dios obrando en sus vidas, ustedes podrán gozarse sin importar lo que ocurra, sin importar por las circunstancias que estén pasando, sin importar que le llegue el agua al cuello, que no tenga para comer en este momento.
No les va a importar porque sabe que Dios está orando. Si lo hizo con el hermano tal, lo va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque no hay un papá que le dé a un hijo una cosa y al otro no. Si son hermanos les compran lo mismo. Entonces, si tenemos el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, mis amados, reflexionemos. El Señor quiere que empecemos a examinarnos y que dejemos la quejabanza por una alabanza, por un gloria a Dios todos los días. Si me robaron, si me estrellé, si se me quemó cualquier cosa, es que gloria a Dios, Señor, porque ¿sabe por qué se quemó? ¿Por qué me lo robaron? Porque viene algo mejor. Porque quizás el Señor vio que mi corazón estaba pegado a eso, me lo robaron, pero para que el Señor pudiera deshacerse de eso y darme algo más grande. Acordémonos siempre de José. Amén. Pasó por el vituperio de su familia, por la esclavitud, por la cárcel, y fue el segundo hombre de Egipto. Amén. Gloria a Dios.